En la historia de la humanidad hay fenómenos y teorías que inicialmente fueron descartados como simples conspiraciones raras, solo para revelarse más tarde como verdaderas. Desde intrigas políticas y encubrimientos gubernamentales hasta operaciones secretas y descubrimientos científicos inesperados, estas historias muestran cómo la realidad puede superar la ficción. En este video exploraremos algunas de las conspiraciones más sorprendentes que han demostrado ser reales, revelando la compleja y a menudo misteriosa intersección entre la verdad y la teoría conspirativa. Comencemos ya. El asesinato de John Kennedy y la muerte de Marilyn Monroe son dos de los eventos que más teorías de conspiración han generado. Se cree que los Illuminatis siguen activos en el siglo XXI. Sin embargo, la percepción de estas teorías ha evolucionado con el tiempo, volviéndose más escéptica y a menudo peyorativa hacia sus proponentes. En un principio, el término conspiración se refería ampliamente a cualquier trama de un grupo maligno. En este contexto, la existencia misma de la mafia fue considerada durante casi un siglo como una teoría conspirativa antes de ser reconocida como una organización real. Uno de los principales desafíos que enfrentan los teóricos de la conspiración es la dificultad de distinguir entre la realidad y la ficción. Sin embargo, como demuestran los ejemplos presentados en este video, algunas teorías que inicialmente parecían grotescas o extravagancias de fanáticos de las conspiraciones resultaron ser verdaderas. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñanos hasta el final para descubrirlo. Corea del Norte y los ciudadanos japoneses. Una antigua teoría de conspiración en Japón postulaba que ciudadanos japoneses estaban siendo secuestrados por agentes del gobierno comunista de la dinastía Kim en Corea del Norte. Entre 1977 y 1983, cientos de personas desaparecieron de ciudades en la costa noroccidental japonesa, atribuidas a la República Popular Democrática de Corea. Aunque inicialmente parecía increíble, en 2002 el líder norcoreano Kim Jong-il reconoció que su país había secuestrado a 13 ciudadanos japoneses. Japón oficialmente reconoce 17 desapariciones, aunque se estima que el número podría ser mucho mayor. La mayoría de ellos eran jóvenes de entre 20 y 30 años. Algunas de las víctimas fueron utilizadas para enseñar el idioma y la cultura japonesa en las escuelas espía de Corea del Norte. Se especuló que varias mujeres fueron destinadas a servir como amantes para miembros del Ejército Rojo, una facción de la Liga Comunista de Japón refugiada en Corea del Norte tras el secuestro del avión de Japan Airlines en 1970. Una de las más conocidas fue Megumi Yokota, una estudiante de secundaria de 13 años cuyo gobierno norcoreano admitió que había muerto en Corea del Norte. 5 ciudadanos japoneses fueron devueltos a Japón bajo el gobierno de la dictadura hereditaria norcoreana. El envenenamiento del alcohol por parte del gobierno de los Estados Unidos durante la Prohibición. Durante la era de la Prohibición, entre 1920 y 1933, una teoría conspirativa sugería que el gobierno de Estados Unidos estaba envenenando intencionalmente el alcohol para disuadir a la gente de beber. Ante la persistencia de la demanda de bebidas alcohólicas, el crimen organizado se involucró en el contrabando y la fabricación ilegal de alcohol. Para combatir esto, el gobierno adoptó métodos más extremos, incluyendo la adición de químicos tóxicos como el metanol al alcohol industrial. El metanol, que no se descompone fácilmente en el cuerpo humano, se volvió letal con el tiempo, resultando en cientos de muertes debido al envenenamiento por alcohol. Empleo secreto de científicos alemanes por parte de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una intensa competencia entre Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia por reclutar a científicos alemanes talentosos que habían trabajado en la maquinaria de guerra nazi. Esta lucha clandestina dio lugar a la Operación Paperclip, en la cual Estados Unidos reclutó a más de 100 científicos e ingenieros alemanes, muchos de los cuales fueron fundamentales en la carrera tecnológica durante la Guerra Fría. Entre ellos estaba Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán y diseñador del cohete Saturno V, que llevó al hombre a la Luna.
Aunque hubo intentos de excluir a aquellos con afiliaciones nazis, algunos científicos como Hubertus Struckhold y Kurt Blom fueron recibidos en Estados Unidos a pesar de sus controvertidos roles durante el régimen nazi. El programa secreto de control mental de la CIA. Durante los años 1950, la CIA inició un programa secreto conocido como MK-Ultra, en el cual se utilizaron seres humanos como sujetos de experimentación para probar los efectos de diversas drogas en el comportamiento humano. Estas pruebas se llevaron a cabo en hospitales, universidades, prisiones y otras instituciones y fueron reveladas públicamente en 1975. El caso más conocido fue el del químico Frank Olson, quien murió en circunstancias misteriosas después de que se revelara que fue administrado con LSD sin su consentimiento como parte de los experimentos de la CIA. El programa MK-Ultra inspiró obras cinematográficas y literarias, destacando el interés público en las teorías de conspiración sobre el control de la mente por parte de los gobiernos. Operaciones de bandera falsa, un fenómeno histórico de engaño y manipulación. Una operación de bandera falsa es una táctica encubierta utilizada por países, empresas u otras entidades para ejecutar acciones que aparentan ser llevadas a cabo por terceros, manipulando así percepciones y justificaciones para acciones ulteriores. Por ejemplo, en la novela de Frederick Forsyth, El Cuarto Protocolo, un alto funcionario británico engañado por la KGB proporciona información clasificada creyendo que va destinada a Sudáfrica, cuando en realidad beneficia a la Unión Soviética. En la historia de Asia del siglo XX, la invasión japonesa a China tras el incidente de Mukden en 1931 es un claro ejemplo. Japón orquestó un ataque simulado a su propio ferrocarril en Manchuria, atribuyéndolo a disidentes chinos como pretexto para su invasión, desatando así uno de los conflictos más sangrientos de la región. Las operaciones de bandera falsa no solo han sido recurrentes en la historia, sino que también han suscitado teorías conspirativas alrededor del mundo. Estas teorías a menudo especulan sobre quiénes podrían ser los verdaderos perpetradores y cuáles serían sus motivaciones ocultas. Aunque algunas de estas especulaciones carecen de veracidad, capturan la atención del público debido a su aparente credibilidad. En tiempos más contemporáneos, el gobierno de Alemania Occidental llevó a cabo una operación de bandera falsa en 1978. Detonaron una bomba cerca del muro de la prisión de Stammheim, culpando a la fracción del Ejército Rojo para justificar represalias más severas contra el grupo izquierdista. Un caso aún más sorprendente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando agentes dobles británicos bombardearon una central eléctrica en Gran Bretaña para mantener su cobertura y evitar sospechas, minimizando los daños colaterales deliberadamente. La verdad sobre el tabaco. Cómo las empresas ocultaron los peligros de fumar. Durante más de un siglo, las compañías tabacaleras defendieron vehementemente la idea de que fumar no era perjudicial para la salud, incluso promocionándolo como un hábito saludable en algunos casos. A pesar de las crecientes advertencias médicas desde la década de 1950 sobre los efectos nocivos del tabaco, las empresas continuaron negando la conexión entre fumar y enfermedades graves como el cáncer de pulmón. En los años 50, las investigaciones comenzaron a mostrar de manera contundente los verdaderos efectos del tabaquismo en la salud humana, vinculándolo directamente con el cáncer y otras enfermedades respiratorias. Sin embargo, las compañías tabacaleras no solo rechazaron estos estudios, sino que también llevaron a cabo campañas de desinformación masiva para desacreditar la investigación científica que cuestionaba la seguridad del tabaco. La estrategia de las tabacaleras incluía financiar estudios sesgados que minimizaban los riesgos del tabaquismo, contratar médicos y científicos para que respaldaran sus afirmaciones y presionar a los medios de comunicación para que presentaran el consumo de tabaco de una manera positiva. Incluso se dirigieron a públicos vulnerables como niños, promoviendo el consumo a través de dibujos animados y programas televisivos.
Durante décadas, las compañías tabacaleras mantuvieron una fachada de negación y engaño, utilizando tácticas legales y políticas para evitar regulaciones más estrictas y proteger sus intereses económicos. No fue hasta la década de 1990 cuando finalmente algunas de estas empresas admitieron públicamente la verdad sobre los riesgos del tabaquismo, después de enfrentarse a juicios masivos y evidencia abrumadora de su complicidad en la propagación de enfermedades evitables y muertes prematuras. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte, darle like al video y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia siempre es más interesante cuando la conocemos mejor.